Excelente. Pues bueno, ya vamos a empezar. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Vamos a hablar va a hablar el doctor Rafael Santisteban del sistema endocannabinoide, cannabis medicinal y aplicaciones clínicas en medicina veterinaria. Les platico un poco del doctor Rafael. Su nombre completo es Rafael Ricardo Santisteban Arenas, médico veterinario, zootecnista y magíster en ciencias veterinarias de la Universidad de Caldas en Colombia. Es investigador y docente universitario con más de 11 años de experiencia en clínica y cirugía de pequeños animales. Ha participado en artículos académicos, ponencias científicas y artículos de divulgación médico-veterinaria en áreas como medicina interna, gastroenterología y analgesia fitocannabinoide. Es también asesor veterinario en prescripción de cannabis medicinal veterinario. Y pues, ¿qué tal, Rafael? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Excelente. Pues bueno, entonces no digo más, te cedo la palabra, Rafael, y aquí estamos al pendiente. Les quiero recordar a todas las personas que están aquí presentes que durante la charla, eh, cualquier duda que les surja, cualquier pregunta, las pueden poner en el área de los comentarios y al final, ya cuando termine la presentación, el doctor Rafael, vamos a repasar las preguntas y le vamos a dedicar como unos 10, 15 minutos más o menos. Entonces, si nos hacen el favor de poner todas sus preguntas, todas sus dudas ahí en el chat y para pues, posiblemente ya responder todas, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias y gracias, doctor Rafael. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Antes, ¿puedes ver ya mi pantalla? ¿Se puede ver bien? Ya se puede ver, así es. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a Genpets por la invitación. Eh, Mi nombre es Rafael Santisteban y hoy vamos a hablar de básicamente eh, la ciencia, la medicina y lo que hoy sabemos puede ayudar el cannabis medicinal en los animales. Y vamos a un poco hablar y a entender por qué es tan importante no solo para los animales, nuestros pacientes, sino también para nosotros mismos, porque esto es un beneficio que viene de todos unos beneficios medicinales para pacientes humanos y animales. Entonces vamos a hablar un poco de este sistema endocannabinoide porque precisamente es el objetivo, el sitio donde nosotros vamos a actuar con los medicamentos como el CBD. Bueno, las sustancias médicamente más importantes de la planta de cannabis sativa, que es la planta de cannabis, son los fitocannabinoides. Estas sustancias, este es un nombre químico, tienen varios nombres, son varias sustancias. Las principales son el cannabidiol o CBD y el THC, tetrahidrocannabinol. Estas sustancias son sintetizadas en la flor de la planta, no en la hoja, sino es en la flor, y esto tiene efectos sobre los animales, incluidos gatos, perros y personas. Y esto es debido a una similitud bioquímica con unos cannabinoides endógenos que tenemos todos los animales. Cuando las primeras civilizaciones se toparon con la planta, interactuaron con estos fitocannabinoides, empezaron a percibir alivio de síntomas que los agobiaban, como el dolor, la inflamación, el relajarse, y esto hizo que esta planta se extendiera por el mundo. Esto llevó a un uso bastante popular, cercano
a los 1900, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho, se conservan todavía jarabes de muchas farmacéuticas, incluso o extractos de cannabis sativa eh, para diferentes dolencias, tanto en personas como en animales. Esto tuvo una coyuntura social y parte en los Estados Unidos se asoció esta planta y sus usos con otras connotaciones que llevó a un estado de prohibición, y todo esto desapareció del mapa, digamos, académico, y entorpeció entender cómo es que funcionaba esta medicina milenaria que muchas personas utilizaron a través de los años. Esto fue todo un proceso desde 1800, 1930, donde en este espacio floreció, digamos, esta primera ola de medicina del cannabis. Luego esta prohibición sepultó muchos de los esfuerzos, muchos de los productos, y solo resurgió el interés con el descubrimiento del THC en los 60 por el doctor Rafael Menchulá. Este descubrimiento permitió entender que la planta tenía un compuesto químico. Estos compuestos químicos son los fitocannabinoides. Si tenemos una sustancia en la planta que nos tiene ese efecto, nosotros debemos tener una estructura que esta sustancia se une y que produce los efectos que se han reportado. Esto nos llevó al descubrimiento del sistema endocannabinoide. Es decir, el cannabis que hemos conocido a lo largo de los años es una planta que tiene sustancias químicas llamadas fitocannabinoides como el CBD o el THC, que tienen efecto en un sistema de receptores que tenemos nosotros. Tenemos receptores cannabinoides porque nosotros tenemos también cannabinoides endógenos y se llaman endocannabinoides. Así que si las plantas tienen sus fitocannabinoides como CBD o THC, los animales tienen sus endocannabinoides, y esto fue el descubrimiento del sistema endocannabinoide. Algo que hoy sabemos, y les voy a mostrar algunos estudios en los animales y en las personas, compone una parte importante de la regulación de la fisiología y cómo funcionan todos los sistemas orgánicos, porque este es un sistema muy antiguo. Entonces vamos a hablar un poco de este sistema endocannabinoide. Resulta entonces que fue un descubrimiento seguido del interés por entender cómo es que esta planta funciona. Después de descubrir los componentes de la planta, siguió el descubrimiento de los receptores. El primer receptor se describió apenas en los principios de 1990, así que esto es un sistema que para la ciencia es relativamente nuevo. Sin embargo, si vamos a buscar animales tan antiguos como 500 millones de años, estos animales antiguos también tienen receptores cannabinoides. El primer receptor se llama receptor cannabinoide 1 o CB1. Hoy sabemos que está en muchos animales, por supuesto en todos los animales vertebrados, tienen receptores cannabinoides. Esto quiere decir que estos receptores químicos que tienen esta naturaleza y esta estructura similar a los fitocannabinoides de la planta, por eso recibieron este nombre, están allí mucho antes que la planta surgiera. Simplemente la planta, millones de años después, en otra parte de Asia, se desarrolló unas moléculas muy similares. Los animales la desarrollaron para regular los sistemas orgánicos, para regular la fisiología. Se compone de tres componentes principales. Si nos preguntamos qué es el sistema endocannabinoide, entonces es un grupo de receptores que los principales son el receptor cannabinoide 1 y 2, pero hay un grupo de receptores bastante grande que se sigue descubriendo hoy en día. También tenemos los endocannabinoides. Los endocannabinoides son los cannabinoides que tenemos los animales y las personas. Los principales son la anandamida y el 2-araquinoilglicerol o 2-AG. Estas son sustancias que se produjeron hace 500 millones de años como parte de este sistema endocannabinoide para regular la fisiología, el apetito, la memoria, la inflamación de estos primeros organismos. Hoy sabemos eso es una realidad. Esto luego
por azares evolutivos, estas sustancias químicas tuvieron una estructura similar en una planta, y esta planta es el cannabis. También hay otras plantas que producen sustancias cannabinoides y no son el cannabis. Por ejemplo, la palmitoiletanolamida es otra sustancia que también es un cannabinoide. Y por supuesto, si tenemos endocannabinoides, pues están los fitocannabinoides, que son los de la planta, como el CBD. Además, si tenemos sustancias endógenas en nosotros, tenemos cannabinoides propios, por supuesto, debe haber enzimas que ayudan a sintetizar estas sustancias y a degradarlas. Así que todas las personas tienen cannabinoides en su cuerpo. Estos cannabinoides actúan sobre unos receptores específicos para regular su fisiología, y esto se viene ocurriendo hace 500 millones de años. Estos receptores hacen parte de un grupo muy grande de concepto que estamos entendiendo un poco, que se llama endocannabinoidoma. Este es un concepto que hablamos a veces los médicos con respecto a que este sistema cannabinoide de receptores también se conversa y se habla con otros receptores que ya conocíamos, como los opiáceos o los receptores de serotonina, y esto nos permite entender que este sistema endocannabinoide, a ser tan primitivo, debe estar metido en todos los procesos fisiológicos del cuerpo, y hoy sabemos es una realidad. Así que ellos también, estas sustancias químicas, estos receptores, probablemente están químicamente interactuando con otros receptores que ya conocíamos previamente. A este concepto lo llamamos endocannabinoidoma. Les voy a mostrar un video breve en el que muestra más o menos cómo es el mecanismo de acción, cómo funcionan los cannabinoides en nosotros y también cómo funcionan los fitocannabinoides cuando los administramos en pacientes. Aquí tenemos entonces unas neuronas. Estas neuronas se comunican químicamente a través de neurotransmisores. Viene una señal eléctrica que debe atravesar una membrana que se llama sinapsis. Esta descarga eléctrica se tiene que traducir en una señal química. La neurona que recibe la señal, cuando recibe mucha señal, activa endocannabinoides como el 2-AG, ustedes ven aquí, que viaja hacia la neurona que está disparando esta señal para cerrar la señal. Eso se une a un receptor cannabinoide, esta señal, y esto hace que se cierren unos canales de calcio. Así que esta neurona deja de disparar señales, por ejemplo, de dolor o inflamación. Estos neurotransmisores dejan de liberarse y se llega a un equilibrio. Luego, estos endocannabinoides tienen enzimas que los eliminan del axón, esto es parte de la neurona, y son reciclados y nuevamente incorporados a la célula. Así termina el ciclo que ayuda a regular. Ahora nosotros tenemos fitocannabinoides. Esta similitud química hace que, por ejemplo, que es el THC, se una a estos receptores cannabinoides porque es similar al endocannabinoide, y de la misma manera disminuye esta liberación de neurotransmisores en la sinapsis neuronal. Por esto es un analgésico muy bueno y del cual se benefician muchos pacientes en mi país, por ejemplo, Colombia. Por supuesto, como nosotros ya sabemos esto, recuerde que estamos hablando de un poco más de 30 años. En los animales, por supuesto, desde su descubrimiento hemos también ahondado en dónde está ubicado. Así que lo que voy a hablar sobre todo es en animales, pero en humanos esto ya tiene incluso médicos especialistas que también están prescribiendo esto en los países que se permite utilizar como medicina. Y en los animales están desde el sistema nervioso central, digestivo, en la piel, en las articulaciones. Por ejemplo, esta es una imagen para simplemente mostrarles que el sistema endocannabinoide se puede ver. Aquí tenemos cerebros de animales que han sido estudiados y se cortan partes de su cerebro para teñirlas y que nos marquen dónde están los receptores. Así que en esta imagen podemos ver que los receptores tienen una coloración café. Aquí vemos las neuronas, esas ramificaciones que les mostraba en el video son estas ramitas que ustedes ven acá, los axones, y esos axones están llenos de receptores. Eso es un cachorro de 6 meses, el cerebro de un cachorro de 6 meses, donde nos muestra que esos son los receptores de los cannabinoides, como el CBD.
Y lo podemos ver, y también podemos ver que en un cachorro de 4 semanas la cantidad es menor. Esto nos dice que el sistema endocannabinoide hace parte del desarrollo de todos los animales y del desarrollo cognitivo de animales jóvenes y de las personas. Y entender esto nos ha permitido que más médicos puedan por fin hacer la conexión y quitar ese velo que tiene esta medicina y que está obstaculizando que pacientes animales y humanos se beneficien de este, digamos, descubrimiento, redescubrimiento. También hemos buscado qué pasa con las articulaciones y el sistema endocannabinoide. Este es un trabajo que se hizo en perros, donde perros que cojeaban de rodillas, que se habían roto su ligamento, los doctores sacaban el líquido de la rodilla que se dañó y comparaban la cantidad de endocannabinoides con la rodilla del mismo paciente que estaba sana. Cuando compararon las concentraciones entre la rodilla que se enfermó y la rodilla sana, notaron que algunos endocannabinoides como el 2-AG o la OEA se encontraban incrementados. Cuando hay enfermedad, estas concentraciones de endocannabinoides, las sustancias similares al CBD, se elevan y probablemente el cuerpo está tratando de llegar a un control, tratando de controlar esta inflamación y llegando a una homeostasis, que es un equilibrio. Esto siempre se busca por parte de el cuerpo, y el sistema endocannabinoide es un facilitador de estos procesos. Hoy sabemos que también está involucrado en la osteoartritis. Estas son cartílagos de caballos. A mano izquierda tenemos el cartílago articular de caballos sanos. Y los puntos café representan receptores de cannabinoides CB1 y CB2 aquí en la mano izquierda. Estos son equinos sanos, articulaciones de estos caballos. A mano derecha vemos las articulaciones de caballos que tienen osteoartritis. Estos caballos, cuando le aplicamos las mismas tinciones, se iluminan los receptores de cannabinoides. Así que, de nuevo, ya no las sustancias, sino los receptores también nos están diciendo que el sistema endocannabinoide se encuentra sobreactivado, en este caso, en la inflamación articular, ya no de perros, sino de caballos. Y esto ya también lo sabemos en personas, por eso en mi país, en Colombia, el CBD y el THC pueden ser prescritos por médicos, incluso cubiertos por seguridad social para pacientes y condiciones específicas. Hay una condición de piel en animales que se llama la atopía. Es una inflamación asociada a la exposición a alergenos que hay en el ambiente. Esto genera mucho rasquiña y mucho picor. Esto no responde a antibióticos y se requiere tratamientos inmunosupresores o dietas específicas. Y notamos también en algunos trabajos que estos receptores en los perros que tenían esta enfermedad que se llama atopía se encuentran incrementados. Aquí vemos, por ejemplo, en la piel de perros enfermos versus perros sanos. Los perros sanos aquí arriba, controles, esta es la tinción normal de un perro y en su piel donde se ubican los receptores CB2, aquí de color verde intenso. Pero si vemos a la piel de un perrito que tiene esta atopía canina, esta inflamación y este prurito intenso, los receptores y su intensidad de tinción es muy alta. De nuevo, ya en otro sistema, en piel, tenemos lo mismo. Estamos encontrando que el sistema endocannabinoide está sobreexpresado. Muy bien. Este es un trabajo que de pronto no se ha hablado mucho dentro del gremio veterinario, pero me parece muy interesante, lo traigo aquí a colación. Este es Giacomo Rossi, investigador italiano, junto con Jan Suchodolski. Estos son médicos veterinarios bastante importantes en la gastroenterología mundial. En el laboratorio de Texas, ellos evaluaron un probiótico, esto es un lactobacilo, en pacientes que tenían colitis. Estamos hablando de perros que tienen desórdenes gastrointestinales como olor abdominal, cólicos, esto se llama dismotilidad colónica. Y estos investigadores administraron este probiótico, pero evaluaron biopsias de los animales antes de darles el probiótico y después de darles el probiótico. Y lo que evaluaron en los animales es qué pasaba con los receptores cannabinoides.
encontraron que al administrar este probiótico, los receptores cannabinoides se incrementaban. Por ejemplo, aquí vemos las estadísticas como antes de la terapia. Esta es la cantidad de tinción de CB2 que tenían las biopsias de colon de estos animales que estaban enfermos. Y después de la terapia, cómo se incrementan las concentraciones del receptor. Y esto se asoció también con una mejoría en el score inflamatorio de estos pacientes en esta histopatología. Esto lleva hoy en día a los autores, que son unas eminencias en el mundo de la gastroenterología, a sugerir los medicamentos como fitocannabinoides o CBD como medicina potencial para estos desórdenes de motilidad digestiva en el colon. Al menos esto ya sabemos, y esto es una investigación de 2018. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los animales en un tiempo cero tenían una concentración de células inflamatorias, por ejemplo acá, y a medida que llegaron a terminar el estudio con estos probióticos, se disminuyó la cantidad de células inflamatorias. Y lo curioso también fue que los receptores de cannabinoides se incrementaron, pasaron de 6.4 en el promedio acá de células por unidad pues, de medida, pasaron a casi 10 veces, se incrementó esta densidad de receptores. De nuevo, también hablando un poco de este endocannabinoidoma, el sistema endocannabinoide está incluso pendiente de las bacterias, y las bacterias se conversan con los receptores, y esto puede también tener efectos, y los autores lo mencionan, sobre enfermedades digestivas. Hoy sabemos, por ejemplo, que en humanos hay enfermedades crónicas digestivas que tienen este potencial también. Aquí vemos las biopsias de un perros sanos, aquí de CB1 y CB2, estos son perros sanos. La siguiente columna son perros enfermos, y ustedes ven que el perro enfermo tiene menos receptores. Hoy sabemos que esto puede ser también explicación de por qué se están enfermando. Y luego, después de esta administración de un probiótico, los receptores se incrementan nuevamente, y estos animales tienen esta mejoría, al menos en esta descripción de patología. Entonces, hoy estamos descubriendo también, ya no en piel, ya no en articulaciones, sino que este sistema está involucrado en enfermedades digestivas. Hoy sabemos que es antiinflamatorio, ya hemos tomado células sanguíneas de perros, se les ha administrado cannabidiol, CBD a estas células, y se ha contado cuántos mensajes inflamatorios salen de ellas. Estas interleuquinas, factores de necrosis tumoral, estos pequeños mensajes bioquímicos de inflamación, cuando se administra CBD a leucocitos, células de defensa de perros, ellas dejan de enviar estas señales, disminuye la concentración, la producción de estas interleuquinas, por tanto disminuye la producción de sustancias inflamatorias. Esto es evidencia de 2021. Nos están mostrando que el CBD causa que estas células inflamatorias de verdad disminuyan este llamado. Y esto es muy bueno, porque necesitamos medicamentos, sustancias que nos ayuden a desinflamar con mecanismos de acción completamente diferentes a los que ya conocemos y que nos ayudan también, como precisamente el CBD, que actúa sobre el sistema, que también es de reciente descubrimiento. En el cáncer, si bien sabemos desde hace muchos años que los fitocannabinoides como el CBD y el THC se han utilizado por muchos años en pacientes oncológicos, estamos hablando que en Estados Unidos desde los 80 hay un THC sintético aprobado por la FDA para personas con cáncer o con SIDA. Esto ya lo sabemos, pero el uso médico en estos pacientes es para manejar dolor, apetito o náuseas. Es un coayudante para el manejo de síntomas clínicos. Que pueda destruir el cáncer es algo que aún nos hace falta establecer con claridad, particularmente en veterinaria. Sin embargo, estudios in vitro en el laboratorio nos muestran, por ejemplo, que administrar CBD disminuye la proliferación de células neoplásicas. Esto para diferentes tipos de cáncer. Esto es un estudio, también se ha hecho en cáncer cerebral, en humanos y en caninos. Este es otro trabajo que nos presenta esto. De nuevo, estas células se cultivan. Estas son células cancerígenas, esto es glioma,
Y esas células cancerígenas, cuando se administra CBD, empiezan a morir y se perturba la función de sus mitocondrias, que son las que les dan energía. Así que esta sustancia es capaz de, en estas células neoplásicas, causar que duren menos y que mueran. Y esto es algo que nos interesa de nuevo. Tenemos muchos pacientes hoy en día que necesitan más herramientas para ayudar en su enfermedad. El CBD es una sustancia que actúa diferente a otras medicamentos y por tanto vale la pena, y más con esta evidencia en este tipo de pacientes. Lo mismo en cáncer uroterial, es un cáncer que da en vejiga en los perros. Hemos observado lo mismo. Esto es investigación de Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, con Kansas State, donde nos presentan estos cultivos en el que se administra CBD incluso con otros antineoplásicos quimioterapéuticos e incluso potencian a esta quimioterapia in vitro que se simula en estas células cancerígenas. Así que estos datos, si bien son in vitro, son muy prometedores, y esto hace que ya haya hoy en día en varios países estudios clínicos avanzándose sobre este tema en los animales. Muy bien. Digamos que haciendo como un resumen del sistema endocannabinoide, entonces vimos que son un conjunto de receptores, sustancias endógenas y enzimas. Estos receptores y sustancias endógenas están alterados en las enfermedades que vimos a continuación, pero hay muchos otros ejemplos más. Y hoy sabemos que al utilizar sustancias de la planta como el CBD, vamos a lograr objetivos terapéuticos, y al respecto tengo los siguientes comentarios. Debido entonces a que el sistema endocannabinoide está en todos los animales, estos estudios también nos permitieron descubrir una cosa. El perro, los caninos, son una especie que tiene muchos receptores CB1 en su cerebro, y esto es la explicación de por qué el THC en dosis altas puede generar efectos adversos en los perros. Y eso es debido porque tienen esta densidad de CB1. Hoy lo sabemos porque los animales que se presentan así normalmente se han expuesto a intoxicaciones con THC. No son productos medicinales, son productos de autocultivos, son productos de uso recreativo. Estos pasteles que tienen un poco de THC para alguna persona, un grupo de amigos, se lo come un perro que tiene una alta densidad de estos receptores, y ese es un día que la pasa muy mal el perro. No va a morir, pero lo va a pasar muy mal, tiene a veces que ir a la clínica, pero esto no es que signifique que esto sea un problema. Eso es un problema porque es una intoxicación. Hoy en día, utilizando medicamentos, controlando la dosis, esto no pasa. Y sin embargo sabemos de que esta sensibilidad existe. Así que hoy sabemos que está en todos los animales, incluso que esto puede variar entre los animales y que condiciona su sensibilidad. Esto nos ha llevado a unos usos en la medicina veterinaria. Lo primero que estudiamos fue su seguridad. Quisimos saber, bueno, ¿qué pasa con este CBD? ¿Sí es seguro el CBD? Estos son artículos de las principales revistas científicas en medicina veterinaria. Esta es una revista científica de solo gatos. Esto es Journal of Feline Medicine and Surgery, donde exponen a un grupo de gatos, 20 gatos adultos, a CBD, a una combinación de CBD-THC y a THC, y les ponen unas dosis muy grandes. O sea, empezaron con dosis pequeñas y las fueron escalonando hasta los 30 miligramos por kilo de CBD o 41.5 miligramos de THC. Solo para reportar que todos los animales terminaron el estudio. Algunos animales tuvieron efectos adversos, sobre todo cuando estaba THC presente en altas dosis. El CBD fue demasiado seguro. Algunos animales presentaron algo de salivación. Creíamos que era por el vehículo. Este es un estudio en perros donde hicieron lo mismo por 28 días. Les dieron CBD hasta una dosis de 12 miligramos por kilo y los animales estuvieron muy bien. No tuvieron efectos adversos importantes, algunos algo de somnolencia que se reportó y se reporta en algunos pacientes con terapia, en humanos y en animales. Hoy sabemos que después de la vía oral, cuando administramos CBD por vía oral, en los perros comienza
y llega a la concentración en sangre de 1 a 2 horas después de la aplicación. Y hoy sabemos que en el perro esto tarda 2 horas, pero que en el gato tarda lo mismo, pero se absorbe diferente. Esta es la curva de la absorción del perro, que llega más alta que la curva del gato, que no sube mucho, a pesar de recibir la misma dosis. En los gatos tenemos que ajustar las dosis porque creemos que su absorción puede ser diferente. Creemos que también se puede incrementar con administrarlo con comida, y bueno, en los gatos tenemos que individualizarlo mucho más por esta misma razón. También se ha comparado qué pasa si se da por vía oral versus aplicado en unas cremas. Estos son datos de perros que se le han administrado cremas de CBD en las orejas para ver si se absorbe. Esta es la curva del CBD transdérmico en orejas. Se absorbe muy mal. Este es el CBD transdérmico comparado con el CBD oral, que llega a concentraciones más altas. Entonces, es un poco contraintuitivo que algo oral de cannabis funcione, pero es que hoy sabemos que esto no se tiene que llegar por una vía más fisiológica para los animales que la vía oral. Y la vía oral en los animales es la más práctica, y nos está mostrando también que es donde se absorbe más esos miligramos que tenemos para nuestros pacientes. Entonces, es algo que también estamos aprendiendo. Ahora hay un desarrollo de productos que mejoran esta absorción por piel, y eso es lo que están trabajando las compañías hoy en día. Les voy a mostrar estudios clínicos, o sea, son perros enfermos que se les dio CBD, y esto es también el fundamento para las indicaciones que tenemos hoy en día. Una de las enfermedades que más se ha estudiado con CBD es la osteoartritis. Tenemos más de 4 estudios clínicos de perros que tienen dolor articular. Estamos hablando de perros que tienen displasia de cadera, displasia de codo, cauda equina, dolores crónicos que les permiten no moverse muy bien, no subir las escaleras, subirse a la cama, al carro. Así que estos animales, estos ya son estudios hechos en los Estados Unidos principalmente, en el que toman a estos animales. Por ejemplo, este primer estudio de Kogan, 37 perros que tenían esta enfermedad recibieron CBD a una dosis de 0.25 miligramos por kilo, una vez al día. Cuando entrevistaron a los propietarios y evaluaron cómo les fue con el dolor, los animales todos mostraron reducción en su intensidad del dolor. No se desarrollaron efectos adversos que se reportaran. Esto fue en 2020. 2 años antes, Gamble, colaboradores en el 2018, tomaron 16 perros e hicieron lo mismo, administraron CBD, esta vez hasta 8 miligramos por kilo cada 12 horas, una dosis un poco más alta. Los animales también mostraron una reducción en el dolor. Los doctores hacían escalas de dolor. Estamos hablando que este es un estudio donde los perros los comparaban versus placebo, es decir, hubo animales que recibieron aceites que no tenían CBD y los propietarios no sabían cuáles eran, ni los médicos tampoco. Ese nivel de estudio lo tenemos más de 4 veces repetido solo en los Estados Unidos. Y hoy sabemos que los perros con osteoartritis se benefician de precisamente el CBD de dosis tan bajas como 0.2 hasta 2 miligramos por kilo. Y es uno de los usos que más hago de esto. Y no solo son los animales, estos son datos de Colombia. Esta es una de las clínicas de cannabis que está en Bogotá. Y recopilaron sus pacientes, más de 2.112 colombianos que van a esta clínica buscando los beneficios de este CBD o THC en su sistema endocannabinoide. Ellos evaluaron para qué lo usaban. La gran mayoría de los usuarios que van a buscar esto es para aliviar dolores crónicos. Es una de las principales causas de prescripción de estas sustancias como el CBD. Y el 92% a la pregunta de este CBD, este cannabis medicinal, ¿ayudó en esta condición de dolor crónico? El 92% fue sí. Esto es tan importante que en humanos ya sabemos, esto es solo una confirmación, estos son los primeros estudios grandes que hay de cannabis en humanos, esto viene de Colombia, pero en Estados Unidos ya sabemos hace más 4 años que en los perros está reportándose lo mismo. Hoy en día lo que necesitamos es hacer esta conexión.
para que los pacientes humanos y animales se beneficien de esto y que tengan más alternativas para tratar estas enfermedades crónicas. Es por esto que hoy en día la Asociación Mundial de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales saca todos los años, con relativa frecuencia, una actualización de qué nosotros como veterinarios debemos tener en cuenta para tratar el dolor en los perros. Estas son las guías del año pasado, esto es 2022, y aquí ya incluyen los cannabinoides. Estos son guías internacionales para manejar el dolor en perros. Y aquí está, que nos explica qué es el sistema endocannabinoide, le explica a los doctores qué son los cannabinoides exógenos, cuáles son las dosis estudiadas. Esto es porque hoy tenemos esta fuerte evidencia que nos está llegando desde muchas partes de que el CBD y los fitocannabinoides ayudan en el dolor. Y esta es una de las principales, por eso se está usando hace más de 2.000 millones de años. Sí, desde la antigua China ya sabíamos esto. Hoy estamos entendiendo por qué y cómo está funcionando en los animales. Otra enfermedad que tenemos estudios clínicos son las convulsiones, particularmente en una enfermedad que se llama epilepsia canina. Y esta es una enfermedad idiopática. Ya tenemos 2 estudios en el que se ha evaluado el efecto del CBD para reducir la frecuencia de convulsiones. Hoy tenemos 2 estudios, en estos estudios se ha documentado dosis de 2.5 miligramos por kilo cada 12 horas y esto ha reducido hasta en un 30% la frecuencia convulsiva de estos perros. Estos perros que convulsionan y tienen esta epilepsia idiopática canina son refractarios. Estos son animales que ya han recibido un anticonvulsivante o 2 y no están mejorando. En este tipo de escenario es donde entra el CBD para ayudar a estos medicamentos a trabajar mejor y reducir aún más esta frecuencia convulsiva. Sin embargo, en humanos hay 2 formas de epilepsia que sí o sí tiene que ir el CBD. Son síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut. Y estas son enfermedades también de niños. Esta es la razón de por qué hay niños que reciben terapia de cannabis, pero no están recibiendo THC, están recibiendo CBD. CBD es de todas las moléculas que hemos estudiado, anticonvulsivante, el que se está usando hoy en día también en perros. Esto es la Universidad de North Carolina, esto es otro estudio donde hicieron lo mismo. Esta vez es un producto americano que tiene CBD y CBDA. Cuando hablamos de CBD no quiere decir que los otros cannabinoides no ayuden mucho. De hecho, ellos tienen una combinación de CBDA. Este CBDA, que es la forma ácida del CBD, lo dieron a 2 miligramos por kilo y también observaron lo mismo. Disminuyó la frecuencia convulsiva en estos animales que recibieron esto hasta por 24 semanas. Algunos animales tuvieron elevación de fosfatasa alcalina, que es una enzima que medimos durante los seguimientos clínicos de los animales. Sin embargo, ninguno tuvo efectos adversos graves y los animales pudieron tener esta frecuencia disminuida. Aquí tenemos la disminución de la frecuencia comparado versus los placebos. No, los otros medicamentos que recibían los animales para controlar las convulsiones no cambiaron sus concentraciones en la sangre, lo cual es muy bueno. Algunos animales, 3 de los 14 animales evaluados tuvieron algo de somnolencia durante el tratamiento con este CBD y CBDA. Así que es muy importante, tenemos también evidencia que reduce las convulsiones en los animales. En la ansiedad, esto es un estudio publicado en Scientific Reports, esto es del grupo editorial Nature, donde nos cuentan que en Italia tomaron un grupo de perros de un refugio en Roma que tenían problemas asociados a agresividad hacia personas y se les administró CBD a estos 12 perros y los dividieron en grupos que recibían CBD versus controles. Aquí no es como que a mí me fue muy bien, no, los compararon versus no recibir CBD y encontraron que redujo este comportamiento agresivo de estos animales. Este es el único estudio que tenemos sobre agresividad. Aún falta estudios sobre la ansiedad, pero estos animales se redujo la ansiedad o el comportamiento ansioso de su agresividad. Hoy también creemos y está ayudando a muchos animales con la reducción en las fobias asociadas al ruido, está mejorando el sueño en personas y en animales que tienen también problemas de ansiedad asociados a estos trastornos. Así que esta es otra área en la cual se está utilizando el CBD. Estos son más estudios, esto es en piel, esto es una revista científica dermatológica veterinaria, esto es Veterinary Dermatology, donde nos cuentan desde hace más de, que va a ser 8 años,
utilizan un producto que se llama palmitoiletanolamida o PEA, y el PEA es un endocannabinoide y lo produce la soya, lo ultramicronizan compañías y se lo presentan como un farmacéutico, un nutracéutico, perdón, y se está utilizando hoy en día para reducir el prurito, la piquiña en los pacientes atópicos. Y su mecanismo de acción es que este PEA actúa sobre el sistema endocannabinoide. Y precisamente este es un endocannabinoide, que también producimos nosotros y producen las plantas. Aquí vemos el score de prurito, de la intensidad de picor que hacían los propietarios al principio de la terapia del día cero. Estar en la escala de 0 a 8, ubicaban la marca de la intensidad de esta piquiña que tenía el animal. Al final del estudio, 56 días después, la reducción en la intensidad era moderada, en el sentido de que el score que estaban haciendo nos mostraba que se reduce la intensidad del prurito. Esto es por este PEA, pero esto ya también se ha hecho con CBD, por supuesto. Este es otro trabajo también hecho con esta mezcla de CBD y CBDA, en el cual se le dieron a estos perros. Son perros atópicos, son perros que se están rascando, no duermen de la rasquiña, ellos pueden ser alérgicos a varias cosas que están en el ambiente, es difícil controlarlos, hay que darles hormonas para que no se inflamen mucho, alimentos especiales para que medio se rasquen y nos dejen descansar, dormir, y que ellos descansen y duerman. Y el CBD reduce eso. En este estudio nos muestran que redujo la intensidad de esa pequeña dosis de 2 miligramos por kilo. Estos animales recibieron esto hasta por 4 semanas. Estuvieron súper bien, sus exámenes de sangre súper bien, no hubo efectos adversos. Algunos animales algo de somnolencia durante los primeros días, pero ya tenemos evidencia. Son estudios clínicos de nuevo, en este caso comparado con placebos. Hubo perros que no recibieron el CBD y les fue muy mal en estos scores. Precisamente esto es lo que hoy sabemos con esta confianza de que está ayudando a los animales. Aquí tenemos los animales que recibían placebo versus los que recibían tratamiento con CBD. Los de placebo casi que no cambiaban el score de intensidad del prurito, pero aquí vemos los pacientes de CBD como empezaban y siempre tenían como esta caída en la intensidad de esta rasquiña, calificada por sus propietarios. Estos son los propietarios que están ahí en la sala viendo al perro rascarse todo el día y que ahora está recibiendo CBD y que se rasca menos y que descansa más. Entonces es algo muy bueno. Esas son enfermedades que deterioran mucho la calidad de vida de los animales. Con el CBD, por supuesto, el CBD, como interactúa con el sistema endocannabinoide, tiene algunos efectos adversos que se han documentado. Estos efectos adversos varían entre los animales y la especie a utilizar. Los más comúnmente mencionados son sedación, letargia, y siempre son leves. O sea, no, siempre que usamos productos confiables, por supuesto, esto es lo que pasa. Es muy leve y es transitorio. Eventualmente esto desaparece los primeros días y simplemente se ajusta con el seguimiento del médico veterinario. En algunos animales se eleva la fosfatasa alcalina. Esto es un parámetro bioquímico del hígado en los animales y esto nos hace tener una precaución. ¿Qué es una precaución? Que animales con enfermedades hepáticas o que tengan medicamentos con mucho metabolismo hepático, esto lo sabe su médico veterinario, los médicos veterinarios saben cuáles son, hay que usarlo con precaución, su dosis tiene que ser mucho más precisa y se va a ir escalonando con seguimientos de patología clínica. Sin embargo, les menciono que en mi experiencia he tenido pacientes de meses, años con CBD, por ejemplo, y en sus chequeos van súper bien. Esto es lo que normalmente nosotros hacemos. Y, por supuesto, si tenemos un paciente canino y no conocemos la dosis de THC que hay en el producto, usamos un producto que no sabemos que tiene, pues puede haber algún efecto adverso, pero esto es por no usar productos seguros. Normalmente hay algunos que son sensibles, esto también puede pasar si vemos que el animal es particularmente sensible, incluso en dosis bajas, podemos ajustarlo aún más en el seguimiento. Les voy a mostrar un par de casos clínicos para cerrar en algunas condiciones que he mencionado previamente y en otras que no. Una de esas es esta enfermedad, que es una enfermedad de disco intervertebral. Estos son hernias de disco.
En la columna vertebral los animales tienen discos que separan las vértebras, esto ayuda a amortiguar los golpes, pero estos discos de cartílago en algunos pacientes se hernian, se salen y comprimen el canal medular. Esta es la médula espinal. Esto causa mucho dolor y parálisis en algunos animales. Esto es una enfermedad que causa mucho dolor y en algunos animales puede requerir cirugía. Eh, es de relativa, se ve con bastante frecuencia en algunas razas y en algunos animales. Este fue precisamente un paciente, Toby, que llegó con esta historia, él sufrió esta crisis y durante esta crisis pues tuvo que ser hospitalizado, tenía eh, varias, tuvo varios días hospitalizado, se le hizo una tomografía, esto fue para 2021, y en la tomografía encontraron precisamente unas herniaciones a nivel lumbar entre L1, L2, L5 y L6. Esto, por supuesto, generaba esta compresión. No fue lo suficientemente grave como para llevarlo a cirugía, pero cuando yo lo conocí, sus propietarios querían proveerle más analgesia porque aún tenía ese dolor después de esta crisis. Así que en él hicimos, aquí en Colombia podemos mandar a elaborar CBD magistral específicamente para el paciente. En este caso administramos CBD a una dosis de 0.7 miligramos por kilo inicialmente. Eso es un CBD que viene a concentración de 30 miligramos por ml. Es un frasco como de 900 miligramos y se lo dimos cada 12 horas. Esto tiene algo de THC hasta 1.9 miligramos por mililitro. Esto está dentro del rango legal en Colombia y el THC también es analgésico, entonces que lo queríamos allí. Y eso lo damos por una jeringa, el medicamento viene, se administra por una jeringuita y se da por vía oral. Empezó a tener una mejoría durante las primeras semanas. Él recibía otro medicamento que se llama pregabalina, sin embargo, perdón, gabapentina, y el propietario pudo retirar este medicamento y continuar con el CBD. Después de 6 meses lo programamos para empezar a reducir la dosis de CBD, que en este momento ya debe de haber terminado y debemos evaluar. No todos los animales tienen que quedarse con el CBD. Normalmente el paciente es el que nos indica a través de una reducción de la dosis cuando logramos el objetivo. Por ejemplo, en este caso de Toby, analgesia, que caminara mejor, que se recuperara más rápido de esta crisis y que estuviese tranquilo en su casa sin dolor. Ese es otro paciente, Cody. Cody es un labrador típico de todos los pacientes que uno ve con osteoartritis. Estas son sus radiografías, no son las radiografías más feas de cadera que ustedes puedan tener. Sin embargo, este paciente fue traído a una clínica acá en Pereira, en Colombia, donde yo trabajo, y la colega sugirió el CBD, no conocía mucho el tema, pero solicitó una interconsulta, fui, hablamos del caso con ella, les expliqué todo lo que les estoy contando a ellos, que ya teníamos bastantes estudios, que esta es una de las enfermedades más estudiadas del CBD en animales, que avanzáramos con esto porque la verdad estábamos en un país donde ya se podía contar con productos, con medicamentos, así que iniciaron con, en este caso CBD, a una dosis de 0.5 miligramos por kilo, y lo fuimos incrementando hasta 1 miligramo por kilo posteriormente. Esto lo voy haciendo, yo lo trabajo normalmente esto por semanas, cada semana voy incrementando la dosis, cada semana estamos como hablando de qué esperar y si notamos mejoría o no. A veces cuando notamos mejoría en dosis bajas mantenemos la dosis. Si empezamos a observar una mejoría parcial podemos incrementarla y vamos a ir ajustándolo. Esto es de nuevo para hacer la terapia mucho más individual. En Cody la evolución fue muy buena. Durante las siguientes semanas después del escalonamiento, que llegó a recibir casi medio mililitro de aceite cada 12 horas, mandamos a hacer una preparación de 5.000 miligramos. Esto es un animal bastante grande, esto es un labrador grande, que queremos darle una dosis de 1 miligramo por kilo, así que había que darle casi como 30 miligramos cada 12 horas. Entonces, mandamos a elaborar una preparación magistral de 5.000 miligramos en 50 ml.
Se incrementó mucho movilidad, su confort en las 4 semanas que estuvo con la terapia inicial. Aquí tenemos de nuevo sus paseos, los videos que mandan los propietarios, donde los animales pueden volver a hacer esas actividades que estas enfermedades les han quitado. El correr, el saltar, esta inflamación articular, ese sistema endocannabinoide que vimos que está sobreexpresado. Aquí el CBD está ayudando a Toby a que estos receptores modulen esta respuesta dolorosa, haya algo de antiinflamación, que estos mensajes bioquímicos no se produzcan tanto y que pueda pasar un día tranquilo en el parque. Tara, no tengo muchas fotos de Tara. Tara fue uno de los primeros pacientes que yo vi y traté con CBD. Esto fue ya hace un par de años. Nos llegó a nosotros por una cojera en el codo. Sospechamos también de osteoartritis, pero ya no en cadera, sino en el codo. También sospechamos de una enfermedad infecciosa que se llama Ehrlichia, transmitida por las garrapatas. Y al administrarle analgésicos, pues surgió una contraindicación, y es que ella tenía trombocitopenia, o sea, plaquetas bajitas por esta infección que creíamos tenía. Así que al tener plaquetas bajas y nosotros dar analgésicos antiinflamatorios clásicos, pues tenemos un riesgo algo de sangrado, y ella ya tenía en el examen físico, le encontramos un hematoma en el abdomen. Así que queríamos darle analgesia, pero sin comprometer su coagulación. Los analgésicos antiinflamatorios a veces pueden tener problemas con eso, pero teníamos en esta época este CBD que llegaba como algo potencial, un mecanismo de acción novedoso, y decidimos en la universidad donde estaba trabajando, pues usémoslo en este animal. O sea, ya estábamos recopilando información, experiencias, y empezamos con 0.5 miligramos por kilo. Su intensidad de dolor después de la primera semana fue de la mitad. Nosotros la evaluábamos frecuentemente y fue uno de los primeros pacientes que me dio particularmente la confianza de decir, bueno, esto que estoy leyendo también lo estoy viendo aquí en este animal con este cannabidiol que estábamos usando. Este otro paciente también es un pitbull que llegó a través de la alcaldía municipal. Este es un animal que está entre condición de calle y algunas personas lo cuidaban, creían que había recibido un trauma y lo encontraron en vía pública con parálisis del tren posterior, es decir, las paticas de atrás no funcionaban muy bien. Lo llevaron a la universidad, nosotros hicimos algunos exámenes clínicos, tenía unos déficits neurológicos que nosotros sospechábamos era por trauma o compresión en la médula. Aquí tenemos un video de Zairo, que era el perrito donde teníamos que ayudarlo a caminar para poder ir y que hiciera sus necesidades. Aquí el equipo veterinario de la Universidad Unisarc haciendo pues estas labores. Cuando nosotros lo recibimos, teníamos unas exámenes pues por hacer, hicimos hemogramas, encontramos que tenía pues no tenía líquido libre en el abdomen, o sea que estaba como tranquila esa parte. Así que nos preocupamos simplemente por la lesión medular. Ese trauma afectó la médula y generó una estrechez en el canal vertebral. Esto empezó a comprimir unos nervios y probablemente esta era la razón de por qué tenía esta parálisis. Queríamos ayudarlo, teníamos un CBD donado de investigación para la universidad y dijimos, bueno, pues tenemos toda esta evidencia, ¿por qué no lo usamos? También usamos fisioterapia. Aquí siempre nuestro interés es el paciente, así que combinamos varias cosas. Por supuesto, lo hidratamos, le dimos unos días de tramadol, analgésicos, ketamina, que también es un medicamento que damos inyectado para manejar el dolor, y luego médicos veterinarios como la doctora Mariana, en esa época estudiante, donó trabajo de fisioterapia, técnicas de electroestimulación y cannabidiol a 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Nada más manejamos esto después de la primera semana, fue solo cannabidiol y fisioterapia. En los siguientes días, junto con la fisioterapia, esto ayudó mucho a que el animal se recuperara. Este cuidado integral hace parte de lo que buscamos en los animales, tener diferentes estrategias para obtener estos resultados mucho más rápido y con esta respuesta. Evidentemente, Zairo empezó a apoyar, ya podía soportar su peso, ya podía tener estas pruebas que antes se quedaba la extremidad, digamos, apoyada sobre sus dedos, ahora ya la podía sentir y apoyar nuevamente. Esto fue una evolución muy bonita de Zairo también. Este es un paciente que tuvimos muy similar a Zairo, un trauma medular. Nos llegó estos primeros días, este es el único video que tengo, estos animales
llegaban y iban a veces por su condición. Llevaba 3 días así, no tenía como mucha movilidad del tren posterior, estaba algo débil, no estaba del todo paralizado, muy probablemente había una inflamación allí por el trauma. Ya llevaba algo de analgésicos y reposo, pero no había como mucha evolución, entonces llegó a nosotros y nosotros teníamos este CBD, y en este caso teníamos una preparación que tenía CBD con THC a la misma cantidad, es decir, 1 a 1. Esto es algo que en Colombia se puede obtener por medios legales a través de personas y también muy probablemente este año lo obtengamos para animales. Y este CBD-THC, pues al tener THC tiene el atractivo de que es un analgésico. Nosotros nos dimos cuenta que era este tipo porque cuando lo administramos, recuerdo, a las 2 horas, el paciente tuvo una somnolencia profunda. Esto es bueno para lo que él tenía, que teníamos que dejarlo tranquilo en jaula y solo salía a sus necesidades. Pero en 24 horas después de la administración de este medicamento y de una inyección antiinflamatoria, de un corticoide, ese perro cambió completamente. Esto es 24 horas después de la administración, ya él podía apoyar solo con estas dos estrategias. Estos son animales que no tenían muchos recursos, entonces cogíamos lo que teníamos y solo estas dos opciones le cambiaron el curso, por supuesto el reposo también. Entonces, los animales que hemos tenido se han beneficiado también de esto. Para cerrar, digamos, la charla, quería resumirles entonces un poco cuáles son estas indicaciones. Manejo de dolor crónico, la enfermedad que está subrayada es la que hoy sabemos tiene más evidencia, las otras están llegando, la evidencia, los trabajos se están haciendo de momento, pero osteoartritis canina es una de ellas, las enfermedades de disco, el trauma medular. En epilepsia vimos que sirve como neuroprotector y reduce frecuencia convulsiva. En otras condiciones como disfunción cognitiva es un coayudante. En enteropatías crónicas, lo vimos en el caso de la dismotilidad colónica, aunque esto no fue CBD, sino probióticos, pero también entendemos de que este sistema endocannabinoide de alguna manera puede tener implicaciones aquí, en la piel, en la atopía canina para controlar la intensidad del prurito, la agresividad, ansiedad y fobias, y por supuesto en cáncer, en oncología, tenemos ya efectos antineoplásicos in vitro, y todos los cuidados paliativos y analgesia complementaria en pacientes oncológicos. Bueno, les agradezco mucho su atención. Aquí los dejo con una foto también de Milo, una pacientica con cáncer que ya no está con nosotros, pero que tuvo una calidad de vida excelente de más de un año con un cáncer que tenía un pronóstico apenas de 6 meses. Entonces, también pacientes se benefician hoy en día de esta terapia y esas son algunas experiencias que les he querido compartir. Muchas gracias, espero que me hayan escuchado y también pues disponible para resolver sus preguntas. Muchas gracias, doctor Rafael. Súper interesante la plática. Ahora vamos a dedicarle unos minutos a responder varias preguntas que aquí muy amablemente nos hicieron. Empezaremos con Cintia. Dice, buenas noches, doctor. Tengo entendido que la dosis debe ajustarse al paciente, ya que todos tenemos diferente cantidad de receptores, pero no sé si pueda orientarme a qué dosis utilizar y qué sería mejor, el CBD puro o el CBD de cáñamo. Bueno, lo que menciona sobre que es individual, sí, nosotros normalmente tenemos dosis que llamamos dosis iniciales. Esas dosis iniciales oscilan entre el 0.1 al 0.5 miligramos por kilo. Estas dosis iniciales son las que a menudo utilizamos para pacientes que nunca han recibido terapia de cannabis. Sin embargo, yo he empezado terapia en animales con 1 o 2 miligramos por kilo, sobre todo en animales grandes y en animales que tienen enfermedades como epilepsia o dolores severos. Yo empiezo con un poquito más alto. Con respecto al CBD, lo primero es la seguridad. El CBD es una sustancia muy importante que puede ayudar a los animales y tenemos que conseguir la manera segura. Estas sustancias, medicamentos que están en sustancias seguras,
si vienen del cáñamo, de pronto tengan otros fitocannabinoides como THC, CBN, etcétera. Son atractivos desde el punto de vista que tienen otras moléculas, aunque no sabemos o no lo podemos documentar de la manera en que tenemos con el CBD, pero muchos de los estudios que les mencioné, el CBD utilizado era con otros fitocannabinoides menores, no solo se ha utilizado CBD puro en los estudios que mencioné. Entonces, en este momento que sea seguro es algo muy bueno. A mí particularmente me gusta que esté con más cosas de la planta, con otros fitocannabinoides, pero también he tenido pacientes que reciben CBD puro y no tiene efectos adversos, sobre todo si nos preocupa la somnolencia que pueda dar el THC, si es que es THC lo que puede tener. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, Cintia. Ok, la siguiente pregunta es de Gabriela Cabañas. Dice, buenas noches. ¿Qué dosis recomiendan en gatos con epilepsia idiopática? Gracias, saludos desde Puebla. En gatos y en perros, la información que tenemos clínica es en perros, pero creemos que en gatos puede ser lo mismo. Es que las dosis son altas, y a dosis altas estamos hablando por encima de 2 miligramos por kilo. En humanos pasa lo mismo. Estos niños que les menciono que se mejoran con el CBD para las convulsiones son dosis altas. Entonces, es muy importante que hablen con el veterinario sobre qué producto utilizar y la concentración. Si es un animal muy grande, va a requerir mucho CBD. Y también qué otros medicamentos se están usando. El CBD siempre entra a ayudar a los otros que se están usando. Yo, en ningún paciente solo que convulsiona, solo está con CBD. CBD siempre entra como coayudante y si tiene frecuencia, reduce la frecuencia convulsiva. Normalmente es dosis dependiente. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Gabriela. Sigue Ramón. ¿Hay alguna reacción secundaria si se maneja en conjunto con Fineness? ¿En conjunto con qué? A ver. Pone F-A-I-N-E-S, Fineness. Con Fineness. O AINES será de pronto. Será. Los AINES son analgésicos antiinflamatorios no esteroidales. ¿Podrá ser esa la pregunta? Digamos que la voy a tomar así. Los AINES son los medicamentos como el Oxicam, Carprofeno. Bueno, estos analgésicos ayudan mucho a los animales, pero a veces lo asociamos a algunos efectos adversos a largo plazo. Muchos de los estudios de osteoartritis que les menciono, más de 4 hay, en los animales estaban con AINES y se estudiaron, no se retiraron, sino que entraron a ayudar al animal, pero no se retiraron los medicamentos. De pronto solo uno en un estudio se retiró, pero gabapentina, pero no es una AINE. Entonces, van bien. De hecho, algunos yo les doy descanso de AINES para poder entrar con CBD y tenerlos un par de meses. Así, yo uso los AINES más en las crisis, cuando los animales se sobreesfuerzan o hay cambios de clima como frío que les da mucho más intensidad al dolor. Ahí puedo llegar con AINES un par de días y se mantienen con cannabidiol o con otros medicamentos. Aparte, reducir peso y fisioterapia cuando se puede. Perfecto. Sí, de hecho, Ramón ya confirmó una disculpa, los AINES se referían. Perfecto. Muchas gracias, Ramón. Sigue Alex. Hola, buenas noches. Médico soy, es médico. En México trabajo en la conducta canina y en algunos casos suelo utilizar CBD libre de THC, sobre todo en los perros reactivos y fóbicos. Me acaban de mostrar un producto de CBD en spray. Jamás lo he usado. ¿Sabes si se ha medido su funcionamiento por medio de esa vía de administración? Bueno, pues el spray supongo que debe ser como mucosa oral, tal vez para aplicarlo en mucosa oral. Pues muchas empresas, muchas compañías van a tener que soportar eso con datos. En este momento, digamos que la vía oral es la que más usamos. Si vamos a darlos por la mucosa, pues tenemos que garantizar que se quede allí un tiempo. En los humanos es fácil decirle a una persona que sostenga el aceite debajo de la lengua un minuto y luego lo degluta. Esto puede ayudar a que el medicamento sea
absorbido una parte más rápida por la sangre para que empiece a trabajar mejor, pero no quiere decir que el animal no lo vaya a absorber también por manera digestiva, aunque se afecta un poco su absorción. Pero que es los sprays versus un aceite, no tenemos información, no la conozco por ahora. Perfecto. Sí, Alex es médico veterinario zootecnista. Muchas gracias, Alex. Y sigue Alicia. El que hizo antes la pregunta cuando dijo que evitaba un poco el THC, esto también puede ser en parte por lo que se usa en humanos. A ver, el THC también puede elevar algo la ansiedad. De hecho, ansiolisis es el CBD, o al menos en humanos. En algunos pacientes con ansiedad, el THC, si no se cuida la dosis, puede elevar la ansiedad. Entonces, pues también hace bien en entender que a veces hay ciertas condiciones en las que queremos algo más que otro, sin decir que uno sea malo o que otro sea bueno. Dependiendo de lo que quiera el doctor, él puede elegir. Aquí en Colombia los doctores pueden elegir CBD, CBD-THC o THC, aunque los productos de CBD y CBD-THC son los más usados. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Pregunta de Alicia Collado. Sé que no se debe mezclar con algunos medicamentos como el tramadol. ¿Con qué otros medicamentos no debe darse el CBD? Pues, a ver, digamos que yo he tenido pacientes que he tenido tramador y CBD. De hecho, tengo un estudio que socializamos en el Congreso Americano de Medicina Interna, en el cual los animales recibieron silacina, tramadol, se anestesiaron para castración y recibieron una dosis de CBD. Eso lo reportamos el año antepasado en este congreso. No observamos cambios con tramadol. Ahora, el tramadol en perros no es que hoy en día confiemos mucho en los datos de si funciona o no, pero ¿qué sabemos hoy en día de con otros medicamentos? Con fenobarbital no lo altera mucho. En humanos hay algunos anticonvulsivantes que se han reportado, pero en medicina veterinaria no los usamos, así que el que más usamos es fenobarbital y no lo afecta y ya hay estudios al respecto. Eh, Algunos medicamentos que tengan síntesis hepática, teóricamente hay que cuidar la dosis, pero en la práctica lo que hacemos nosotros es que empezamos la medicación y observamos al paciente en su signo clínico, si hay presencia de efectos adversos y la patología clínica del hígado. Si todo esto está normal, seguimos con la dosis y la podemos ir escalonando. Pero con el tramadol no he tenido problemas. El tramadol a veces puede producir sedación y si utilizamos CBD, pues la sedación se puede incrementar un poco más tal vez. Perfecto, muchas gracias, Alicia. Sigue Iris de Yaeli Maza Morales. Una perrita pitbull próxima a que se le rompa el ligamento cruzado podría empezar a tratarse con CBD. Gracias por la atención. Pues es una pregunta interesante, a ver si entendí bien la pregunta. Ella cree que el animal se le va a reventar el ligamento. Es muy difícil uno predecir que eso vaya a pasar, a no ser de que ya haya ocurrido antes o que sea un animal que tenga como esta predisposición. Pero nosotros en este momento no podemos decir que dar CBD ayuda a que esto no ocurra, esta ruptura no ocurra. Pero el CBD sí desinflama y el CBD sí ayuda a mantener la salud de la articulación. En ese sentido, puede ser un coayudante, pero no puedo decirle hoy en día que si le da CBD, esto ya no se va a romper. Hay que cuidar al animal si es que tiene alguna inestabilidad o si ya tuvo la lesión previamente. Y si ya la tuvo, el CBD va a ayudar a controlar la inflamación. Perfecto. Muchas gracias, Iris. Guillermo, doctor, ¿el CBD lo usa como terapia única en epilepsia canina o terapia combinada con anticonvulsivos? Si lo combina, ¿cómo calcula la dosis? Bueno, en los animales que yo he tenido la posibilidad de asesorar o valorar para CBD y convulsiones, siempre utilizo lo que nosotros hoy sabemos ayuda mucho. Hay unos estándares internacionales al respecto de manejar la epilepsia en los perros y uno de los medicamentos que siempre va en primera línea es fenobarbital. Es un medicamento muy económico
en Colombia y es un medicamento esencial. Necesita una fórmula especial y trabaja muy bien y tenemos datos de hace más de 50 años de su eficacia. En algunos animales puede no ser suficiente, es donde empezamos a utilizar otros. Cuando utilizamos otros, el CBD está apareciendo como una opción y siempre a veces lo incluyo en los pacientes. He tenido pacientes que llegan con CBD solamente y me dicen, bueno, usted es el que me va a cuadrar la dosis del CBD para que ahora sí me deje convulsionar. Y yo lo que le digo es, bueno, pues mientras le cuadro la dosis del CBD, usemos una cosa que ya sabemos que funciona hace muchos años, que es fenobarbital u otros medicamentos. Tengo que ensayar estas opciones que ya sabemos y su dosis, por ejemplo, y qué esperar. Podemos incluso medirlo en sangre. Entonces, el objetivo siempre con el paciente epiléptico es reducir su frecuencia de convulsiones. Luego vamos a encontrar las dosis mínimas de esos medicamentos para que las terminen de controlar si es una epilepsia idiopática. Porque hay otros animales que convulsionan pero no tiene una epilepsia, sino un cáncer en el cerebro o una infección. Eso es diferente. Y la dosis, yo la recomiendo es por encima de 2 miligramos por kilo, entre 2 y 5 miligramos por kilo, en perros que ya están diagnosticados y que son refractarios, es decir, que ya se ha evaluado algún anticonvulsivante y no logramos el objetivo de reducir su frecuencia e intensidad. Excelente. Y de hecho, también hace una segunda pregunta, Guillermo, y dice, ¿en epilepsia es mejor usar CBD solo para evitar los efectos del THC o por qué se comercializa el CBD combinado con THC? La combinación no es que sea mala, el CBD aislado tiene algunas ventajas, sobre todo si es que el paciente pueda tener alguna hipersensibilidad, por ejemplo, es algo bueno. Pero este producto, por ejemplo, de CBD, tiene CBD y CBDA y redujo la frecuencia convulsiva. En el otro estudio era un producto que tenía CBD, pero tenía trazas de THC también. Es difícil quitarle el THC del todo. Esto viene también como del legado de que el THC es malo y nos quedamos como enfrascados en esa discusión. Pero hoy en día creemos que el THC tiene algún efecto anticonvulsivante, pero va a ser muy difícil probarlo en este momento en las dosis en las que podemos trabajar. Pero el CBD con algo de THC o el CBD puro puede ser, si es un producto seguro, una buena opción para complementar el control anticonvulsivante en un animal con epilepsia refractaria. Eso sí hoy lo podemos decir con confianza. Y hay que hacerle seguimiento a estos animales, por supuesto, porque se necesitan ajustar las dosis de los anticonvulsivantes que se estén usando. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Viene otra pregunta de Paz Núñez. Me dice, doctor, muy buena charla. Tengo una pregunta. ¿Cómo funciona el CBD en meningoencefalitis? Bueno, pues las meningoencefalitis en los animales hay varios tipos. Digamos que el CBD sabemos que es un neuroprotector y el mecanismo de acción de la neuroprotección es uno, controla la producción de radicales libres y estrés oxidativo. Eso ya lo sabemos en trabajos en animales y en ratones e incluso en peces. Así que al disminuir este estrés oxidativo que ocurre en procesos de neuroinflamación, creemos que es un coayudante para reducir el estrés de estas células y las neuronas y protegerlas pues, de ese daño. Pero por supuesto hay que entender cuál es la etiología o qué es lo que está causando la meningoencefalitis. ¿Es un proceso autoinmune, es un proceso infeccioso, etcétera? Entonces es un coayudante. En este sentido, el mecanismo de acción es uno, disminuye el estrés oxidativo y dos, puede ayudar a reducir la frecuencia o la intensidad de las señales de dolor o de convulsiones si hay, precisamente por los efectos anticonvulsivantes que tiene. Entonces, va muy bien en estos casos y es un neuroprotector pues que hoy sabemos puede utilizarse cuando usamos productos seguros. Excelente. Gracias, Paz. Y Alicia vuelve a preguntar, bueno, por segunda vez, ¿cómo se sabe qué rango de CBD, THC debe usarse? Pues el rango, digamos que en
En el mundo, si uno quisiera clasificar los productos de cannabis medicinal, hay tres, que son los que tienen predominantemente CBD, que ahí están los que solo tienen CBD o los que tienen CBD y algo de los demás. Luego están los que tienen CBD y THC uno a uno, es decir, por cada molécula de CBD hay una de THC. Y los que tienen más THC con algo de las otras. En este sentido, pues estas son las tres grandes categorías. Las que hoy utilizamos hoy en día con más frecuencia son las de CBD predominante, porque el THC en muchos países tiene limitantes legales para su distribución y eso está muy bien. Pero que nosotros utilizamos CBD predominante, pues está CBD puro y CBD full espectro. Ambos, ambos pueden ayudar y ser el responsable de muchos de los efectos que hemos mencionado hoy. El doctor puede elegir uno u otro dependiendo si es ansiedad, si es dolor, si es apetito. A mí me gusta mucho el full espectro en los animales, por ejemplo, de dolor. Y como mencionaba el doctor antes, en los de ansiedad, creemos que el CBD puro también puede tener esa ventaja, pero siempre es individual. Los pacientes son los que van a responder esa pregunta. En el caso mío es el paciente el que la responde. Yo simplemente voy cambiando y voy evaluando a ver qué es lo que él me dice según su seguimiento que está funcionando. Entonces siempre el paciente es el que termina respondiendo esta pregunta. Tenemos que presentarle esto de una manera segura, con un producto seguro, e ir escalonando las dosis y encontrando la respuesta junto con el propietario. Perfecto. Gracias, Alicia. Y Natalie Delgado pregunta, dice, buen día, más o menos cuánto dura el efecto de cada dosis. En promedio dura 12 horas, es decir, en los datos que yo les mostré, el pico iniciaba entre 1 y 2 horas y luego va cayendo. A medida que el animal va recibiendo dosis, los animales crean una especie de tolerancia. Entonces, por ejemplo, ya una dosis oral ya no demora 2 horas, sino que dura 1 hora, llega más rápido al umbral, digámoslo así, y generalmente 12 horas. Ahora, dependiendo, uno también puede utilizarlo cada 8 horas. De hecho, a las 8 horas ya empieza a caer bastante las concentraciones. Dependiendo del efecto que queramos obtener, podemos empezar desde cada 24, pero tengo pacientes que están cada 8 horas, bien sea porque a esta frecuencia vemos que el efecto se mantiene mucho más estable si es que queremos controlar, por ejemplo, dolor o reducir la ansiedad en algún animal. Perfecto. Gracias, Natalie. Sigue Ernesto Cantún. Buenas noches, doctor. ¿Alguna contraindicación con un paciente con diabetes? Pues si el animal está en este momento controlado, su diabetes está controlada, no tendría ningún problema. De hecho, creemos que ayuda a regular un poco la homeostasis de la glucosa. Sin embargo, no hay estudios en el perro, por ejemplo, en perros diabéticos con CBD. He tenido un par de pacientes que han recibido CBD en su diabetes por necesidades analgésicas u otro tipo, pero no se han alterado porque están controlados. Otra cosa es un animal que esté en una cetoacidosis diabética o que no haya sido correctamente diagnosticado. En este sentido sí se llamaría como la precaución, pero en mi experiencia no he tenido ningún problema desde que estén en seguimiento médico. Excelente. Gracias, Ernesto. Menciona América. ¿Se puede llegar a mezclar con el alimento en caso de pacientes demasiado especiales o disminuye su efectividad? No, de hecho es bueno mezclarlo con alimento, uno, porque a veces la presentación más común es con aceites, entonces es bueno y se puede mezclar bien. Y creemos que como esto es lipídico, es aceite, normalmente, porque la naturaleza de los fitocannabinoides que son lipídicos se diluye muy bien en la grasa. Pero para absorberse, pues se necesita también que haya buen estímulo. Entonces, la comida al llegar al intestino estimula mucho a que salgan todas las secreciones que van a absorber la comida. Y estas secreciones también van a ayudar a absorber los lípidos donde está diluido el CBD. Entonces, creemos que puede ayudar mucho también a
que lo reciban bien, que se lo coman, si es que no lo reciben normal, el aceite normal, que eso es muy palatable algunos, y que pues puede ayudar un poquito más a que se absorba algo más, porque es que no es que se absorba muy bien, las dosis que nosotros damos es precisamente teniendo en cuenta eso, que a veces la absorción no es la mejor. Gracias, América. Quedan ya 4 preguntas. Pregunta Margarita Navarro, ¿cuál sería la concentración de THC en promedio más segura para perros? Pues la concentración de THC más segura, la concentración es la cantidad de sustancias que hay en algo. Yo diría que más bien es la dosis. ¿Cuál es la dosis más segura? Pues se ha reportado dosis de 0.1 miligramo por kilo de THC sin problemas. Pero también hay estudios donde hay animales que se le ha dado hasta 10 o 20 miligramos por kilo de THC. Vimos que a unos gatos le daban hasta 30. Experimentalmente han llegado a estas dosis altas. Y en estas dosis altas tampoco han tenido problemas. Al principio ocurren unos episodios de somnolencia, pero ellos reportaron que después de que los animales se acostumbraron, no los volvieron a presentar. Pero otra cosa es si los llegamos a usar en un animal. En los animales nosotros vamos subiendo la dosis es porque estamos encontrando respuestas, pero nadie va a subir la dosis si el animal igual no está respondiendo. O vamos a mirar si es otra enfermedad o cuál es la enfermedad que realmente estamos tratando y por qué no responde, pero normalmente las dosis de 0.1 hasta 0.5 miligramos por kilo de THC es relativamente segura. Por supuesto, si está acompañado CBD mucho mejor. Si es puro, pues digamos, nunca he tenido experiencia con ese tipo de sustancias. He tenido más recientemente CBD THC a disposición, legal en Colombia, y lo he usado en un par de pacientes, y son preparaciones que tienen 14 miligramos de THC por ml, y he tenido animales que se toman medio ml y después de varios días y están normales. Muy bien. Perfecto. Entonces dice, gracias Margarita. Dice Emilia, de casualidad, ¿sabe qué probiótico se usó en el estudio de Sí, dismotilidad? es un lactobacilo. Creo que el producto se llama Simovix y es de un laboratorio suizo. No recuerdo el nombre ahora, pero es un lactobacilo. Muy bien. Sigue Margarita Navarro. ¿Cuál sería la concentración de THC en promedio más segura para perros? Bueno, eso ya lo respondió. ¿Cuál sería la concentración de THC en promedio más segura? Bueno, es exactamente la misma pregunta. Entonces, pues ya quedó esa, Margarita. No sé si escuchaste ahí la respuesta ahorita. Dice Jorge, buenas noches, médicos. ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo de retiro en los diferentes padecimientos? No, pues a ver, digamos que tiempos de retiro, a ver, como en las enfermedades que yo veo más comúnmente como el dolor crónico, nosotros no vamos a parar la terapia si el dolor no cede. O sea, en la medicina del cannabis lo que hacemos nosotros es tratar de manejar los síntomas clínicos. Entonces, si el síntoma clínico es dolor, pues tenemos que tratar de que ese dolor sea menos frecuente. Si las otras medidas que estamos utilizando para tratar el dolor ayudan a que reduzca la necesidad del cannabis, pues eso nos lo vamos a dar cuenta solo cuando reducimos la dosis paulatinamente. Pero he tenido pacientes que cuando retiras la dosis, el signo vuelve. El animal y nosotros debemos entender que nos está diciendo, el signo está volviendo, no me quiten CBD. Pero también he tenido animales como el caso que les mencioné, en el que nuestros esfuerzos médicos ya han estabilizado la condición al punto en que ya no lo necesita. Al empezar a retirar, el signo no vuelve y podemos quitarlo y el signo no volvió. El propietario queda muy contento y dependiendo si qué enfermedad fue la que solucionamos, hay que hacer seguimientos. Hay enfermedades que pueden volver a tener recidivas, por ejemplo las hernias de disco intervertebral, Okay. chequeando a los animales, que pierdan peso. Un animal obeso va a seguir cojeando si tú no lo haces perder peso. Entonces esto puede ayudar también a disminuir la necesidad a largo plazo. Excelente, muchas gracias, doctor Jorge.
Es que salieron un poquito más. Pregunta Pez Leija. Pregunta, ¿la preparación del CBD desde la siembra, en mi caso, se realiza de la misma manera que para el ser humano, macerando o evaporando el alcohol y pues ya nivelarlo más o menos? Gracias. Digamos, los productos que yo utilizo como médico veterinario son medicamentos. Sin embargo, los productos artesanales o los que se preparan por la metodología que menciona en esta pregunta, pues es muy difícil controlar qué se va a obtener debido a que la planta tiene muchas variedades y mucha hibridación. Entonces no podemos hoy en día predecir cuánto vamos a colectar de CBD o THC de una planta, a no ser de que le hagamos pruebas bioquímicas. Yo he hecho pruebas bioquímicas a extractos artesanales donde a veces lo que tienen es solo THC, porque esa es la planta lo que produce es eso. En algunos casos la planta puede producir CBD o CBD-THC, pero tienes que hacerse una prueba bioquímica para hacer eso. Y dos, los medicamentos que se utilizan hoy en día, menos en Colombia, las extracciones son con líquido supercrítico, que es una extracción muy limpia, donde deja muy pocos residuos y los contenidos de la planta se mantienen. Todos estos cannabinoides menores también. Los otros métodos pueden extraer también a aceites, resinas y a las extracciones alcohólicas se han utilizado y se utilizaron durante muchos años en nuestro país también. Pero hoy en día los medicamentos y las sustancias pues, que van en los aceites son bastante seguras con estos métodos que mencioné anteriormente. En algunos países que se producen y los propietarios pueden hacer sus propios autocultivos, la invitación es a tecnificar esto. Es decir, hay pruebas bioquímicas que se pueden solicitar para hacer esas evaluaciones. Yo las he utilizado y las he importado a Estados Unidos para hacer pruebas sobre estos aceites que nos llegan, que los usemos y pues nosotros estamos ahí como médicos es para poder usar productos seguros en los animales. Muy bien. Aldo Notario Gutiérrez pregunta, buenas noches, Doc. En pacientes que tuvieron moquillo y quedaron con secuelas, ¿se puede aplicar CBD? Sí, muchos colegas lo hacen aquí en Colombia para los que manejan el CBD como neuroprotector. Ahora, lo podemos usar como coayudante, pero por supuesto el distemper, el moquillo canino es una condición que requiere varios medicamentos dependiendo de qué fase esté y el estado inmunitario del animal es muy particular. El CBD es un coayudante en este caso, pero no deberíamos solamente enfocarnos en esto. En las consultas yo a menudo aterrizo las expectativas de los propietarios y les presento los medicamentos como opciones que vamos a evaluar en un animal y que vamos a conservar o a retirar dependiendo de cuánto esté ayudando en el caso. Excelente. Ahora sí, ya quedan tres. En caso dice Mónica Contreras, en caso de que un paciente presente efectos de somnolencia marcada a dosis de 0.1 miligramos por kilo, ¿es mejor suspender la administración o se acostumbra al uso? Pues lo que si es la primera aplicación y es una dosis así de baja, la indicación sería es que no lo diere cada 12 horas, sino cada 24. A las 8 horas ya va a empezar a bajar mucho su efecto. Y a las 24 horas, al dar la siguiente administración, volveríamos a evaluar si es que la intensidad es igual o menor. Si en 3 o 4 días no cede, uno puede cambiar la dosis, pero lo que normalmente uno ve es que el propietario luego dice, no, después ya no lo volví a notar o fue solo los primeros días. Entonces, lo primero sería, antes de retirarlo, cambiarle el intervalo, tal vez cada 24 horas, y evaluar un incremento más paulatino. Excelente. Y la última pregunta de Guillermo. Doctor, pacientes que usan fenobarbital con CBD, ¿debe retirarse el producto antes de un procedimiento quirúrgico por el uso de xilacina o tiletamina con solazepam? No, la verdad es que no lo recomendaría. Nosotros en un trabajo que hicimos aquí en Colombia, que fue el que mencioné que se compartió en los Estados Unidos,
Evaluamos 16 casos clínicos en el cual se utilizó CBD prequirúrgico 1 hora antes de una cirugía electiva en perros. Y en ese caso se usó silacina como sedante y ketamina y o propofol. En los animales todos tuvieron una anestesia muy normal, sus variables fueron las mismas, digamos que no tuvieron variaciones. Evaluamos de hecho dos presentaciones, una un CBD puro y otra un CBD que tenía THC, y entre ellos no hubo diferencias anestésicas. Eh, Hay datos con fenobarbital que nos muestran que no hay interacción. Yo no la ajustaría para fenobarbital, incluso los autores también lo dicen, no hay evidencia de que se contrarresten, pero en anestesia, si el animal está con fenobarbital y tiene CBD, muy probablemente el anestesiólogo debe saberlo, es sobre todo para ajustar la dosis de cualquier otro medicamento, y como es un animal que es convulsivo porque está recibiendo permanente fenobarbital, entonces el doctor tiene que estar preparado para una crisis, y pues eso es lo que tiene que advertir. Pero no tendría tanto problema, al menos la evidencia que tenemos es como que con CBD es bastante seguro. Muy bien. Pues bueno, entonces así ya le damos fin a las preguntas. Muchas gracias a todas las personas por poner las preguntas, las dudas, por asistir. Pues básicamente gracias a ustedes seguimos haciendo este tipo de actividades. Obviamente, darte las gracias a ti, doctor Rafael, por tomarte el tiempo de platicarnos de un súper tema muy interesante. Felicidades por tu trabajo y esperemos que se sigan haciendo, ¿no? Estos eventos, estas pláticas, con mucho gusto seguiríamos en contacto, avisándole a las personas, seguiremos haciendo estas actividades. De hecho, pueden encontrar para las personas que no pudieron asistir y que tuvieron ganas no se preocupen, en nuestras dos cuentas de YouTube, ya sea la de Deico Soluciones Veterinarias o Maico Tecnología en Salud, pueden buscar esta charla, ahí la vamos a tener para los que faltaron. También la pueden encontrar, va a estar disponible el fin de semana para la videoteca de Remevet. Para que puedan también pues, platicárselo a sus colegas, a su familia, a todos, para que puedan ver esta plática. Y muy interesante, ¿verdad? Pues bueno, pues muchas gracias y obviamente gracias a Maiko y a Deiko por organizar este tipo de eventos. Gracias a Gempets. Tuvieron ahí en el costado unas promociones, entonces si a la gente que estuvo aquí con nosotros, si le interesó alguna promoción, por favor comunicarse en nuestras redes sociales, ya sea la de Maiko o la de Deiko, como gusten, y nosotros les damos seguimiento con eso. Por último, doctor Rafael, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No, a ti muchas gracias, a todas las personas que se conectaron, que esto es una oportunidad para sus pacientes, pero también para ellos mismos, es decir, el saber esto que existe, que tiene un soporte médico y que cada vez más países lo están adoptando, solamente nos debe dar pues la tranquilidad de que tiene un respaldo científico, sanitario, que nos está ayudando mucho a nosotros como médicos veterinarios a muchas enfermedades donde antes no teníamos muchas opciones. Agradecerles por abrazar estas alternativas y también preguntar a sus médicos y socializarles estos espacios también para que se capaciten. Perfecto, excelente. Muchas gracias de nuevo, doctor Rafael. Seguimos en contacto. Gracias a todos, a todas los que nos acompañaron. Y aquí seguimos con estos eventos que pues, nos alimentan de mucha información positiva, ¿no? Para pues, mejorar la calidad de vida de todos los animales de compañía, ¿verdad? Pues muchas gracias y espero que tengan buenas noches todos y pues nos vemos hasta luego. Ok, hasta luego. Muy buena noche. Muchas gracias.